Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Ya no tengo más dinero y se me agotó la provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida. No puedo soportar más esta tortura. Me arrojaré por la ventana a la sórdida calle de abajo. A pesar de mi debilidad a la morfina, no me considero ni un tipo débil ni degenerado. Cuando hayan leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizás se hagan una idea, tal vez no, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. La historia comienza en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico, donde el paquebote, embarcación que lleva correspondencia, en la que yo iba de sobrecargo, cayó presa de un corsario alemán. La Gran Guerra estaba en sus comienzos y las fuerzas oceánicas de los hunos no habían caído todavía en su posterior degradación. Así que nuestro buque fue capturado legalmente y la tripulación tratada con toda la deferencia y consideración debidas a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que 5 días más tarde logré escaparme en un bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga por el sol y las estrellas que estaban un poco al sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud y no se divisaban costas ni islas algunas. El tiempo se mantenía bueno y durante incontables días navegué bajo el sol abrasador. Tenía la esperanza de que algún buque me encontrara o de que las olas me arrastraran a alguna región habitable, pero no aparecían ni barcos ni tierra. Y empecé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul. Pero pasó algo, y este cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los pormenores, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue ininterrumpido. Cuando finalmente desperté, descubrí que me encontraba encallado en medio de un lodazal viscoso y negruzco. Este se extendía a mi alrededor con monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista. Mi bote estaba encallado ahí. Uno supondría que la primera reacción frente a una situación así sería el asombro. El asombro del cambio tan brusco e inesperado del paisaje. Pero no, mi reacción fue de horror, del más profundo horror y asombro, porque había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger del cieno de la interminable llanura. Quizá no deba esperar transmitir con palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. Nada alcanzaba a oírse, nada había a la vista, salvo una vasta extensión de légamo negruzco. La absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al meterme de nuevo en el bote encallado, pensé que solo había una posibilidad que explique esta situación. Merced de una conmoción volcánica, el fondo oceánico había emergido a la superficie y así sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas
bajo insondables profundidades de agua. Pero tan grande era esta nueva extensión de tierra que había emergido delante de mí, que no llegaba a oír ni el más leve rumor de oleaje, por más que agudizara mis oídos, y tampoco había aves marinas que se alimentaran de esos peces muertos. Por varias horas estuve sentado meditando y pensando adentro del bote, que me daba algo de sombra y me protegía del sol. A medida que avanzaba el día, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo cual, en poco tiempo, estaría lo suficientemente seco para poder caminar por él. Esa noche dormí poco. Al día siguiente preparé provisiones de agua y comida, a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y un posible rescate. El suelo estaba lo bastante seco para poder caminar por él con comodidad. El olor a pescado era insoportable, pero me tenían preocupadas cosas más graves para pensar en eso. Entonces me puse en marcha hacia lo desconocido. Durante todo el día caminé constantemente hacia el oeste, guiado por una lejana colina que descollaba sobre las demás elevaciones ondulantes del desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha. Pero la colina parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué a la base de la elevación y me resultó mucho más alta de lo que parecía de lejos. Tenía un valle adelante que hacía más pronunciado el relieve respecto del resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan extravagantes esa noche, pero antes de que la luna menguante, fantásticamente gibosa, subiera muy alto por el este de la colina, yo me desperté, cubierto de un sudor frío y decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido esa noche eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido al viajar de día. Sin el sol abrasador, la marcha me hubiese resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte para acometer el ascenso que por la tarde me fue imposible. Agarré mis cosas e inicié la subida a la cresta de la elevación. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un horror vago para mí. Pero mi horror aumentó cuando llegué a la cima de la colina y vi una especie de cañón cuya oscura concavidad no iluminaba la luz de la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia el caos insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido, o la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, comencé a ver que las laderas del valle no eran completamente perpendiculares como lo había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso, y a partir de unos centenares de metros el declive se hacía más gradual. Movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión, bajé trabajosamente las rocas hasta que llegué a un declive más suave. Nunca dejé de mirar las profundidades estigias donde todavía no había penetrado la luz. De repente me llamó la atención un objeto singular que había en la ladera opuesta. Ese objeto brilló con un resplandor blanquecino al recibir los primeros rayos de luna ascendente. No tardé en comprobar que tan solo era una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión que su posición y su contorno no eran obra enteramente de la naturaleza. Un examen más detenido
me llenó de sensaciones imposibles de expresar. A pesar de su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto, en el fondo del mar, cuando el mundo era joven, me di cuenta, sin posibilidad de duda, de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizás el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y la luz reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo, formando meandros. Este curso de agua se perdía en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies en el lugar donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del extraño monolito. En su superficie ahora se podían distinguir inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos totalmente desconocido para mí, muy distinto de todo lo que yo había visto en los libros. Consistía, en su mayor parte, en símbolos acuáticos esquematizados, tales como peces, anguilas, crustáceos, pulpos, ballenas y demás. Algunos de los caracteres representaba evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición yo había visto en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron, claramente visibles al otro lado del agua. Había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un doré. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos alguna clase de hombres, porque aparecían retozando como peces bajo el agua en alguna gruta marina o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico también bajo el agua. No me atrevo a describir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce horror. Eran más grotescos de lo que podía concebir la imaginación de un Poe o un Bulwer. Eran detestablemente humanos a pesar de sus manos y sus pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos, y otros rasgos menos agradables. Curiosamente, parecían cincelados sin la debida proporción con los fondos que servían de escenarios, ya que uno de estos seres estaba en actitud de matar a una ballena de tamaño ligeramente mayor que él. Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero luego decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna lejana tribu de pescadores, de alguna tribu cuyos últimos descendientes deben haber perecido antes que naciera el primer hombre de Neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz del pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el canal que tenía ante mí. Entonces, de repente la vi, tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie. La criatura salió a la vista sobre las aguas oscuras. Inmenso y repugnante, aquella especie de Polifemo saltó hacia el monolito, como un monstruo formidable y pesadillesco, y entonces rodeó el monolito con sus brazos gigantescos y escamosos, al tiempo que inclinaba su cabeza y pegaba unos gritos acompasados. Creo que en ese momento enloquecí. No recuerdo bien los detalles de mi frenética huida por la colina, ni de mi delirante regreso al bote encallado. Creo que canté mucho y
y que reí incesantemente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta poco tiempo después de llegar al bote. En todo caso, sé que oí el estampido de truenos y otros ruidos que la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras, desperté en un hospital en San Francisco. Me había llevado ahí el capitán de un barco norteamericano que había encontrado mi bote en medio del océano. Hablé muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de mis palabras. Los que me rescataron no sabían nada de la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico. Y no juzgué necesario seguir insistiendo en algo que no iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo y lo divertí con mis preguntas acerca de una antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez. Pero enseguida me di cuenta que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntarle. Es de noche, y especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante, cuando veo a ese ser, a la criatura. He intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me produce una cesación transitoria. La criatura me ha atrapado entre sus garras, convirtiéndome irremisiblemente en su esclavo. Ahora voy a poner fin a todo esto, ya que conté todo lo ocurrido para información o diversión desdeñosa de mis semejantes. Muchas veces me pregunto si no será imaginación mía, a causa de la fiebre que sufrí en el bote a la deriva cuando escapé del barco alemán. Eso ya me lo pregunté muchísimas veces. ¿Y sabés qué aparece como respuesta? Una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme frente a las espantosas entidades que quizás en este instante se agitan y se mueven debajo del lecho fangoso, o adorando a sus antiguos ídolos de piedra, o esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de granito. Pienso en el día que emerjan de las olas y se lleven por fin entre sus garras humeantes a esta sociedad endeble, cansada, destruida por las guerras. En el día en que se hunda la tierra y emerja el fondo del océano en medio del universal pandemonio. Se acerca el fin. Lo escucho en la puerta. Hay algo inmenso, resbaloso. No me encontrarán, no. Necesito escapar. Necesito saltar por la ventana. Sí, la ventana. La ventana.